¿Qué tal? ¿Cómo les va? Y bienvenidos a una edición más de TV Morfosis. Estamos en nuestra edición del año 2017 y en esta ocasión nuestro tema central tiene que ver con la innovación de los informativos en el nuevo entorno digital. Desde este momento les invitamos para que participe con nosotros a través de nuestras diferentes vías de comunicación. Las redes sociales están a su disposición en Twitter, en Facebook, en Instagram. Nos pueden seguir también a través de YouTube y por supuesto la página oficial de Canal 44. Les agradecemos a las televisoras que en este momento se enlazan a nuestro programa, a la red de radiodifusoras y televisoras educativas y culturales de México, así como a la Asociación de Productoras y Televisoras Universitarias. Al público que nos acompaña aquí totalmente en vivo, muchas gracias también por estar de nueva cuenta en esta cita anual y por participar con sus comentarios y opiniones. Sin mayores preámbulos, vámonos a conocer el tema que nos ocupa. Noticias, registro de nuestra historia. Los noticieros tienen el reto de preservar sus acervos para conservar así la memoria histórica de los hechos. ¿Se están preservando las memorias informativas de nuestros países de manera adecuada? ¿Cuáles son, actualmente, las mejores formas de hacerlo? Y ellos son nuestros invitados. Alexandra Falla Cerrate ha sido asesora de la Comisión Nacional de Televisión. Fue vicepresidenta de radio del Instituto Nacional de Radio y Televisión, INRAVISIón, e integrante de la Junta Nacional de Televisión de la Autoridad Nacional de Televisión de Colombia. Actualmente es directora de la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano. Miquel Francés y Domenech, en la Universidad de Valencia, España, se desempeña como profesor titular encargado del taller de audiovisuales y director del máster en contenidos y formatos audiovisuales. Es coordinador de los servicios audiovisuales de las universidades españolas y secretario del Consejo de Rectores de las Universidades Españolas. Esteban Crespo Haro, doctor en Comunicación Audiovisual y Publicidad por la Universidad Autónoma de Barcelona, UAB. Es profesor asociado en la UAB. Tiene una destacada carrera profesional en radio y televisión española, vinculada a las áreas de informativos e innovación. Actualmente es redactor de servicios informativos de RTVE Cataluña. Muchas gracias por acompañarnos, Alejandra, Miquel, Esteban, bienvenidos. Algunos de ustedes ya, digamos, coincidimos en varias ediciones, así que nos sentimos entre amigos, nos sentimos también en casa. Muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, vaya tema el que nos ocupa hoy y quisiera iniciar precisamente contigo, Alejandra, que este patrimonio fílmico colombiano, ya con tantos años en la materia, archivando precisamente tantos documentos, que nos hicieras una reflexión general de lo que implica el realmente conservar este material en un sitio específico, con una metodología específica e incluso en un ambiente muy particular. Cuéntanos, por favor.
Bueno, yo creo que el tema viene como anillo al dedo porque el gran reto de la Fundación Patrimonio Fílmico, que lleva más de 30 años funcionando en Colombia, es hoy precisamente el entorno digital. Digamos que hoy la Fundación tiene aproximadamente 200.000 unidades en su acervo, en diferentes formatos. Y vamos a hablar del almacenamiento digital, que es un tema clave porque no podemos olvidar que hoy, a través de los informativos, estamos construyendo parte fundamental de la memoria audiovisual del futuro. Es decir, hoy estamos construyendo esa memoria. Y obviamente el almacenamiento digital tiene unos retos, implica unas tecnologías distintas a lo que han sido todos los soportes de lo fílmico y de las cintas en video. La preservación y la conservación de las cintas en video es también un tema muy complejo y de grandes estándares de calidad técnica, es decir, exigen unas bóvedas especiales con una altura especial, con una temperatura especial, con un clima especial en términos generales, un ambiente propicio que obviamente minimice los daños que puede tener una cinta. Pero finalmente esas cintas nos han mostrado su nobleza. Hoy la Fundación Patrimonio Fílmico restaura y digitaliza cintas que han estado allí por 30 y más de 35 porque llegaron a la Fundación apenas esta se fundó. Así que de alguna manera ya conocemos esa historia, pero en lo digital hay mucho por conocer todavía. Y el gran reto para nuestros países, quizás muchos de los países de América Latina, es precisamente empezar a digitalizar ese acervo, porque nosotros tenemos 200.000 unidades y quizás de esas 200.000 solo tengamos un 10% digitalizado, es decir, es un porcentaje bajo, así que el rezago es mucho mayor, porque ya no solamente estamos planteándonos el tema del almacenamiento digital, sino el tema de cómo ponernos al día con formatos que de pronto hoy ya no existen, como el formato de pulgada o el formato de 3/4, o bueno, es decir, formatos que tecnológicamente ya han llegado a una obsolescencia y no es fácil a veces conseguir aparatos que nos permitan la reproducción y la digitalización de esos formatos. Que por cierto, algunos de estos formatos, los jóvenes que hoy nos acompañan, pues ni siquiera llegaron a conocerlos. De eso hablaremos también un poquito más adelante. Mientras tanto, Esteban, que le cuentes un poco al auditorio que nos sigue aquí, pero que nos sigue también a través de las emisiones que estamos llegando totalmente en vivo. Radio Televisión Española ha sido sin duda, digamos, este gran cuenco donde también se ha almacenado mucho de la historia de España y podemos citar muchísimos ejemplos. Que le compartas por favor al auditorio cómo se ha ido precisamente almacenando todo este patrimonio noticioso dentro de una televisora como Radio Televisión Española. Bueno, pues Radio Televisión Española es un poco el reflejo de cómo ha ido evolucionando la historia de la televisión, de la radio también, a lo largo de todos los años desde que nació y desde que se implantó en 1956, que nació Televisión Española y que comenzó con sus primeros programas, primero en Madrid, después también en Barcelona, y fue distribuyéndose a lo largo de todo el territorio. Pero también es el testimonio de todo lo que pasaba, de todo lo que sucedía en el día a día. Era la única televisión que había en aquellos años, hasta los años 80, en que ya entraron en funcionamiento las televisiones, por un lado autonómicas y luego las televisiones privadas también. Y reflejaba la vida cotidiana, era el entretenimiento, era también la información que había en ese momento y era también lo que los ciudadanos, las costumbres, lo que se vivía y lo que también desde el sistema político del momento se quería transmitir. Luego vino la democracia y también fue el elemento de participación, de discusión, de pluralidad, de apertura y de que la gente pudiera verse reflejada en todo momento a lo largo de sus diferentes etapas en esa televisión. Eso se ha ido guardando, igual que pasamos de la cinta de cine, que era el principio con el que se hacía, después el vídeo y ahora la tecnología digital, que nos permite muchísimas más capacidades de almacenamiento y de recursos informativos. Todo eso está ahí y es testigo de toda una serie de años y de vivencias y de nuestra historia.
Es bueno, desde la perspectiva actual, tener perspectiva del pasado y tener contexto, porque no entendemos o no podemos entender muchas de las cosas que nos suceden si no tenemos ese contexto, si no echamos esa mirada hacia atrás para después mirar al futuro. Y eso es un poco el objetivo, el testimonio que debe de aportar precisamente ese archivo, el recuperar todo lo que se hacía durante esos años, todo lo que se vivía nuestra sociedad, para darle una actualización y para que eso nos sirva también para entender lo que tenemos ahora. Claro, y más en el caso de España, bueno, de muchos de nuestros países que hemos vivido diferentes momentos históricos. En el caso particular de España, cómo transitaron de una dictadura, luego ya a una época democrática, que también sería interesante que luego nos compartieras algunos ejemplos, pero me comenta producción que tienes preparado algunos videos. ¿Quieres que los mandemos ahora? Sí, lo podemos ver ahora precisamente por este elemento que introducías, que yo creo que es muy apropiado. Hemos acabado de elaborar hace un mes un documental sobre una figura política emblemática en Cataluña y en la transición española. Es el presidente Josep Tarradellas, el presidente de la Generalitat de Cataluña, una persona que tuvo responsabilidades de gobierno en el gobierno autonómico que hubo durante la República Española. Es una persona que fue un personaje importante y determinante también en la Guerra Civil, que se exilió después de la Guerra Civil en 1939, que en 1954 fue nombrado presidente de la Generalitat en el exilio aquí, en México, porque México era el único país que reconocía la legitimidad del gobierno de la República Española en el exilio, y que por una operación política de la transición regresó después de haber conservado y mantenido el cargo, a veces con muchas dificultades porque lo mantenía con su patrimonio y con algunas ayudas del exterior, pero que mantuvo ese cargo durante 38 años en el exilio y volvió, pero el pueblo de Cataluña lo recibió como un gran héroe, como una gran figura. El proceso de elaboración de este documental no hubiera sido posible sin esa labor que se realiza y se ha realizado durante todo este tiempo de los servicios de documentación, de archivo. Os podría decir que el 40% de este documental o el 50% es eso, pero ha permitido descubrir cosas que no se habían dado a la luz, ha permitido explicar una historia con ojos de ahora y no con una visión histórica del pasado. Y yo creo que se ha conseguido también otra cosa importante, que es, en un momento político como el actual, también dar contexto a cosas, a valoraciones y a interpretaciones que son necesarias tener hoy en día. Si queréis, lo vemos, está hecho para Cataluña, se está trabajando en la versión en castellano, luego os puedo traducir alguna frase concreta que és emblemàtica i simbòlica. Vamos a verlo. I jo penso que ara, amb l'evolució dels problemes polítics, històrics de Catalunya, es veu la figura del pare no solament a través de la persona, però a través de la manera que ell veia el futur de Catalunya. Al president Tarradellas mai li agradava parlar del passat. Sempre parlava del present i del futur. Quan ell pensava en el passat, temia el futur. I que quan pensava en el futur, comprenia millor el passat. Això et defineix la persona. Home, si Catalunya vol tenir mínimament el sentiment del que és un estat, han de tenir Tarradellas com a punt de referència.
Jo sempre he cregut d'una manera de fer les coses, no? En política mai se'n sap prou. Sempre t'equivoques una mica. Vaya documento, Esteban, que nos acabas de mostrar. Veíamos a estos personajes, ¿no? Un Felipe González jovencísimo, el primer presidente de la democracia, digamos, del gobierno español, el rey, por supuesto, el rey Juan Carlos. Y lo que bien decías al principio, cómo uno puede hacer algunas comparaciones y cómo también la historia nos ayuda a entender un poco los procesos actuales. Ni qué decir de lo que está viviendo Cataluña hoy por hoy, ¿no? Hay un trabajo ingente aquí de tratamiento de las imágenes, porque pensar que estamos hablando de un periodo que va desde 1936 hasta 1980. Por lo tanto, son muchos años en los cuales la forma de tomar las imágenes, los formatos, las calidades, la conservación de ese material es distinto. Y eso ha obligado a hacer todo un proceso de tratamiento, de transformación, para que nosotros ahora lo veamos con esa homogeneidad, esa continuidad, claro, y que prestemos atención al valor de las imágenes, al peso de las imágenes y al significado que tienen estas imágenes. Y en ese quizás buscar el significado también de las imágenes están también los testimonios actuales. Yo destacaría de lo que hemos escuchado, para que todo el mundo también lo ponga en contexto, lo que decía Montserrat Catalán, que es la señora que ha hablado aquí, que decía: al presidente Tarradellas nunca le gustaba hablar del pasado, siempre hablaba del presente y del futuro. Cuando él pensaba en el pasado, temía al futuro, y cuando pensaba en el futuro entendía mejor el pasado. Eso define a la persona. Si nosotros pensamos en rescatar nuestra historia del pasado, pero pensando en el futuro desde la mirada actual, estamos poniendo al día un material y unos hechos que nos marcan y nos influyen y construyen nuestra historia. Claro, estamos hablando de calidad, pero estamos hablando también de contenido, y yo creo que será parte de lo que estaremos debatiendo hoy en esta mesa. Miquel, desde una perspectiva distinta, la recuperación también de materiales, digamos una parte más académica, desde una universidad, de los audiovisuales, que muchos de los jóvenes que aquí nos acompañan seguramente son herramientas que utilizan en el día a día. Cuéntanos, por favor, un poco cuál ha sido la experiencia. Bien, las universidades contamos, en el caso de la archivística, de la documentación del pasado, de la reescritura del pasado, si queremos volver a ella, de muchísimos más soportes, ¿no? Y tenemos excelentes bibliotecas que con el tiempo han ido evolucionando en mediatecas, y hemos ido haciendo esa convergencia de medios y de fuentes del pasado que son de procedencia diferente. Tenemos textos medievales, tenemos discursos orales y memoria oral que han trabajado sociólogos y demás. Tenemos toda una serie de elementos fotográficos que hemos ordenado desde el nacimiento de la fotografía, y con los inicios del cine empezamos a hacer cosas, etcétera. Hay de sobra universidades. En el caso de la UNAM tienen una filmoteca, yo creo, muy importante. Aquí tenéis una filmoteca, yo creo, de las más importantes a nivel de producción cinematográfica, etcétera, ¿no? Y hemos ido construyendo
esos centros de información, esos centros que alimentan la discursividad, el análisis, el trabajo de los estudiosos, pero también la producción de audiovisuales contemporáneos, sobre todo series documentales, a través de toda una documentación. Nosotros cada vez más estamos trabajando en este tipo de centros, centros que van más allá, que integran la huella del pasado en los diferentes medios de expresión que han habido. Creo que tenemos que tender hacia esa integración en la digitalización, para que haya ventanas, para que haya contenedores en Internet que integren la fotografía, que integren los códigos miniados, una carta Puebla del nacimiento de un pueblo, etcétera, etcétera, y que integren las últimas cosas que están ocurriendo en una red social. Eso es una asignatura pendiente, porque lo comentaba esta mañana en el libro, al año que viene nosotros en Valencia vamos a trabajar justamente, el centro de interés de TV Morfosis va a ser este. ¿Qué es lo que presento yo ahora y aquí? Pues sería una versión, digamos, moderna de lo que debe ser la documentación. Una documentación integrada desde un servicio público, desde una ingesta compartida y universal. Yo voy a enseñaros ahora, voy a dar paso pronto, os explico muy brevemente el procedimiento y el proceso y el proyecto. 26 universidades españolas, de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, de la CRUE, hemos puesto en marcha un proyecto de divulgación, de comunicación, de información de comunicación sobre qué es la ciencia y la cultura, a partir de temas transversales importantes para la sociedad, que están lejos de la comunicación en los espacios de los informativos. Queremos valorizar los informativos. Para ello hemos hecho, primero, búsqueda de aquella información que ya existe en nuestras universidades, archivos nuestros, archivos científicos, archivos culturales. Y segunda, actualizar eso a través de unos temas determinados y poder hacer una producción colaborativa a través de 26 universidades. Si queréis pasamos el vídeo y después os explico mejor el formato y cómo alternamos lo que es archivística y producción audiovisual. Vamos a verlo. El Consejo de Rectores de las Universidades Españolas, CRUE, presenta Universo Sostenible, un espacio innovador de difusión del conocimiento donde la comunidad científica responderá a grandes temas de impacto que afectan a la sociedad actual. Con la colaboración de 26 universidades españolas, la iniciativa pretende ser un puente entre la investigación universitaria, los sectores productivos y la ciudadanía, a partir de narrativas transmedia que conectarán a contenidos complementarios en los diferentes dispositivos y pantallas. Este formato está compuesto por 12 capítulos por temporada de 10 minutos de duración. Cada microespacio podrá consumirse de forma lineal o fraccionada en cualquier plataforma para abordar los grandes retos de la ciencia, la economía y la cultura que interesan a la sociedad. Durante la emisión de los capítulos en televisión, se podrá acceder a contenidos relacionados mediante el botón rojo de la Smart TV. Además, el programa ofrece una experiencia multiplataforma, al permitir el acceso a los podcasts y la participación en las redes sociales. La narrativa transmedia de Universo Sostenible supone una nueva forma de entender la comunicación científica a través de la presencia de contenidos específicos en los programas informativos de la televisión generalista. Ahí tenemos este ejemplo, Miquel, y muy brevemente para ir con Alejandra, ¿qué tipo de contenido entonces es al que puede accesar quien ingresa a esta nueva plataforma? Bien. Científico decía, pero algunos ejemplos que nos pudieras dar. Bueno, hay ejemplos en diferentes líneas de las investigaciones contemporáneas, tanto en las ciencias humanas como en las sociales, como con tecnologías, como en ciencias exactas. No sé, por ejemplo, en medicina, pues están, como no puede ser de otra manera, hoy en día tenemos una de las enfermedades punta que está ahí, que es el cáncer, ¿no? Este es un capítulo que ya hemos hecho. Aquí no tenemos mucho archivo, ¿no? Pero hay otros temas que sí los hay. En la mayoría de las cosas estamos trabajando en una parte de material que es ad hoc y que es el día de hoy, y otro en muchos archivos que todas nuestras universidades tienen. ¿Qué es lo que tenemos? Pues tenemos una FTP que compartimos, tenemos una informática compartida
en servidores y unas claves de acceso, y que compartimos toda esa información para elaborar estos contenidos. Contenidos que van dirigidos a Internet, contenidos en este caso que Microsoft está ayudándonos en este lanzamiento inicial del proceso, y por otra parte ventanas importantes a nivel de televisiones autonómicas y a nivel de televisión española, que también va a estar en el proyecto y sobre todo lo que es la difusión. Muy bien. Pues Alejandra, hemos visto ya dos ejemplos concretos. Hablábamos en tu caso, desde el patrimonio fílmico colombiano, hablábamos también desde el punto de vista de una televisora, de una universidad también. ¿Qué joyitas tienen por ahí ustedes? Tenemos preparado también un video para ti. Sí, a mí me gustaría que lo miráramos, porque evidentemente los noticieros en Colombia han sido una columna vertebral muy importante de la televisión. Comercialmente han constituido casi siempre una unidad de negocios importante para los canales de televisión. De hecho, hoy los archivos que se convierten en unidades productivas de los canales, por los cuales cobran y venden imágenes, los más demandados son sin lugar a dudas los archivos noticiosos. Claro. Por eso quisiera que viéramos el video, viéramos un poco lo que ha significado el tema de los informativos, que en Colombia arrancan en formato cine, son noticieros hechos para cine, y son noticieros además hechos de Colombia para el mundo, que era un elemento muy interesante. No solamente eran hechos para informar dentro del país, sino para mostrar lo que estaba sucediendo en Colombia en el mundo en la década del 40. Entonces sí me gustaría que miráramos primero el video y luego hacemos dos acotaciones que quisiera con relación a lo que han dicho Miquel y mi compañero. Muy bien, vamos a verlo. El formato noticioso ha sido muy importante en la historia audiovisual colombiana, siendo así parte fundamental de sus contenidos, que arrancan desde los noticieros hechos para cine, a la usanza de otros continentes, hasta su evolución actual, cuya transmisión se hace a través de distintas pantallas y plataformas como parte del ecosistema digital. En Colombia, con base en encuestas y estudios recientes en la ciudad de Bogotá, aún sigue teniendo supremacía la pantalla del televisor, aunque muy de cerca se aproximan las redes sociales Facebook y Twitter como fuente de información con más uso. En un primer momento histórico, la perspectiva política y la comprensión de las noticias como elemento de influencia en la opinión pública tuvo un peso muy importante, tanto que la asignación de espacios dedicados a noticias en televisión eran distribuidos por partidos políticos en aras de lograr una representatividad de todos, o por lo menos de los más importantes. Luego, con el ingreso de los grupos económicos a la propiedad de medios de comunicación, se entendió de manera mucho más clara el potencial comercial de estos espacios, dado que antes, como actualmente, son programas con altos niveles de audiencia, aunque por supuesto no desaparece su capacidad influenciadora como punto clave de su relevancia en la industria. En este contexto de análisis, así como han ido variando los intereses y dinámicas detrás de los noticieros, también ha cambiado drásticamente su producción y emisión. Repasemos algo de la historia de los noticieros en Colombia. Este es un noticiero hecho en laboratorios colombianos, por técnicos colombianos, con capital colombiano. Estos noticieros marcaron la historia de muchas generaciones y hoy hacen parte de la memoria audiovisual colombiana. Actualmente se constituyen como una fuente informativa obligada, dados los registros que allí se obtienen de los principales acontecimientos y personajes del país en múltiples escenarios y facetas. Desde la perspectiva de la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano, los archivos de noticias son quizás unos de los más importantes y también de los de mayor demanda por parte de estudiantes, investigadores, canales de televisión y productores audiovisuales. En este sentido, es claro el reto que implica hoy el almacenamiento digital para quienes producen noticias, hasta con celulares de alta gama. Hoy estamos construyendo la memoria audiovisual del mañana, y esto no es otra cosa que patrimonio de las naciones. Bueno, Alejandra, veíamos en el caso de Radio y Televisión Española un acontecimiento histórico muy importante que fue la transición de la dictadura a la democracia en el caso de Colombia, y con base en esto que nos exponían de los informativos, seguramente un hecho histórico muy importante para Colombia ahora que están en pleno proceso de paz serán pues los atentados terroristas que estremecieron a esta nación y al mundo entero durante varios años.
Sin duda alguna, los informativos son una fuente de investigación periodística muy importante. Dado el proceso de paz, por ejemplo, tuvimos una altísima demanda de firmas de acuerdos anteriores con el M-19, con el ELN, los intentos anteriores, obviamente muchos enfrentamientos guerrilleros que precedieron a la firma del acuerdo de paz, es decir, por épocas y por coyunturas políticas se va demandando uno u otro material. Pero yo quisiera hacer varias reflexiones alrededor de lo que he escuchado a mis compañeros de panel, y es que evidentemente cuando nosotros vemos lo que está tratando de hacer Miquel o el proyecto que emprende Miquel, o cuando vemos este proyecto de televisión española, lo que queda clarísimo es que la memoria no es un tema del pasado. La memoria es un tema que nos permite entender el presente y proyectar el futuro. Es decir, tenemos que quitarnos de la cabeza que la memoria es un tema del pasado. Sin lugar a dudas, el reto de lo digital, y ese es otro elemento que quiero mencionar, es también todo lo que tiene que ver con la data asociada a ese proceso de digitalización. Si nosotros hacemos un proceso de digitalización de nuestro material, que en el caso nuestro está un poco rezagado, sin asociarlo a una data, es imposible la búsqueda, es imposible encontrar ese material, es imposible hacer un documental como se hizo, o es imposible, por ejemplo, el día que se celebra la muerte, se celebra la vida y la muerte de Gardel, que esta es la última imagen de Gardel vivo, está en Colombia, porque muere en Colombia, pues no es fácil encontrar ese material. Así que el tema del almacenamiento digital y de la catalogación que debe acompañar ese almacenamiento digital con una data es muy importante. Y no cualquier catalogación, sino el almacenamiento digital debe hacerse con una catalogación que tenga los estándares internacionales y que permita que un archivo pueda hablarse con otro archivo del mundo, porque obviamente estamos hablando hoy de otro gran reto, que es cómo hacer que este archivo, que hace patrimonio de las naciones, de acuerdo a las declaratorias de la UNESCO, se conozca por las nuevas generaciones, cómo hacer que las nuevas generaciones accedan. No hay otra forma distinta a las plataformas digitales que hoy existen. Así que, por ejemplo, nosotros tratamos de estar al día en información y de diariamente hacer publicación de material digitalizado que tenga que ver con coyunturas noticiosas específicas. Entonces, si estamos, por ejemplo, en el 9 de abril, que es un hecho muy importante que sucede en Bogotá, el Bogotazo, pues imágenes del Bogotazo en Facebook, imágenes del Bogotazo en Twitter, porque es la manera de llegarle a las nuevas generaciones. Yo creo que hay algo muy importante de mencionar, y es que el ciclo de la memoria solo se cierra cuando llega a la gente. De nada nos sirve a los archivos tener estas joyas y tener estos materiales audiovisuales tan valiosos si la gente no puede acceder a ellos. Digamos que nosotros estamos un poquito rezagados y no tenemos hoy como patrimonio fílmico la posibilidad de consulta online del material. Hay unas bases de datos que hacen parte, por supuesto, fundamental de los procesos de acceso, pero no tenemos el material todo online, porque obviamente eso implica servidores, una infraestructura tecnológica importante que permita que la gente pueda acceder a través de la web, pueda, por ejemplo, bajar materiales a través de la web, que es como lo más deseable. Pero quería hacer énfasis en eso, en que la memoria no es un tema del pasado, en que el tema de la digitalización y almacenamiento tiene que estar acompañado de la Big Data para poder acceder, que es lo más importante, tener acceso a estos archivos, que un periodista encuentre hoy súper rápido. Imagínate, eso sería un buen ejemplo que más adelante podemos comentar. Yo sé que Esteban y Miquel tienen algunos comentarios. Si me permiten nada más hacer un breve paréntesis para invitar a nuestra audiencia a que nos siga escribiendo a través de las diferentes plataformas y vías de comunicación que ponemos a su disposición. Tenemos también WhatsApp, por si ustedes nos quieren escribir a través de esa vía. Están apareciendo nuestras direcciones, los números en pantalla para que ustedes tomen nota. Y antes de continuar con nuestros invitados, dar salida a un par de comentarios que nos han llegado. Nos dicen, por ejemplo, ¿qué nos espera a los estudiantes en esta nueva era digital con todo esto de la inmediatez? Y podemos dar salida a otro comentario y así ya los juntamos. ¿Cuál es la plataforma más efectiva para resguardar un acervo audiovisual? Es decir, para que sea accesible a todos. Dejamos
pendiente un minutito esta pregunta, porque yo sé que ustedes dos tienen comentarios de lo que ha dicho Alejandra y de lo que aquí se ha expuesto, y luego regresamos con la pregunta de nuestro auditor. Quería incidir en un aspecto fundamental que ha dicho Alexandra, que es el de la memoria no es cosa del pasado. Es cosa del presente y es cosa del futuro. En este documental, la figura del presidente Tarradellas era un hombre que lo guardaba absolutamente todo, hasta cualquier anotación, conversación telefónica, fotografía, recorte de diario, de una forma personal, intuitiva, su correspondencia con Picasso, con Charles de Gaulle, con líderes de todo tipo y personajes de todo el mundo, ¿no? Él lo guardaba absolutamente todo, y de la guerra civil, pero con un objetivo, y es que las futuras generaciones aprendieran de los errores del pasado. Y es esta otra lectura la que tenemos que hacer a la hora de valorar todo lo que tenemos y la importancia de conservarlo y de tenerlo para estudiarlo, para analizarlo y para proyectarnos hacia el futuro. Pero también, desde lo que le decía Miquel, todo eso tiene que ser accesible. Si no lo hacemos accesible a todo el mundo, estamos limitando que el conocimiento sea común a todos. Por eso, estos dos aspectos quería incidir especialmente porque son muy importantes. Miquel. Sí, yo creo que es el punto clave hoy en día en esta sociedad en la cual estamos hoy, en este espacio era digital, es clave esa accesibilidad, esa universalización de acceso para cualquier miembro de la sociedad, para la ciudadanía en general. En ese sentido, tenemos que continuar trabajando en que toda una serie de estructuras y medios hoy converjan, que haya convergencias. Cada vez esto va a ser más normal y tendremos que hacer una convergencia de muchos protocolos que antes funcionaban por separado. Y me explico un poco en lo que estaba, y al principio hemos trabajado con esto. Tú trabajabas de datos, metadatos. Tenemos que hacer una serie de protocolos de tesaurus de indexación internacionales. Está claro que la archivística audiovisual funcionaba y funcionan unos tesauros, las grandes televisiones, etcétera, etcétera, los grandes medios de comunicación. Pero hay otras archivísticas que todas arrancan de la bibliográfica inicialmente. Nosotros llevamos un proceso de 2 o 3 años que queremos culminar pronto y queremos hacer esa integración para que realmente los centros de documentación sean verdaderas mediatecas que integren una diversidad. No quiere decir que vamos a llevar todo el material histórico de códigos antiguos, miniados, de los primeros libros y tal, a un mismo centro, no. Todo debe de estar donde está, con el paso del tiempo, las guerras, las no guerras, los terremotos, las riadas, etcétera, para que se mantenga. Hoy tenemos unos avances muy importantes, digitales, digitalización, informática compartida. Debemos de generar datos y de metadatos que vayan más allá de las normas, la MAC 21 europea. Nosotros hemos trabajado en ella desde el libro para poder integrar una pieza texto, una pieza audio, una pieza fotográfica, una pieza tal, y todas puedan estar exhibidas en una plataforma, en una OTT más, en la red. Ese es el gran reto de la accesibilidad, claro, y el que creemos que se debe de fundamentar. Hay experiencias, Biblioteca de Washington y tal, muy en esa línea iniciales desde hace tiempo. En eso tenemos que avanzar, porque tenemos una concepción, y en eso hay una segunda parte, de lo que es la producción audiovisual, de lo que está ocurriendo, lo que está pasando, y todo lo que sale en ese noticiario, en ese documental, en esa ficción o en cualquier formato, yo lo tengo que hacer y son costos. Somos unos derrochadores en la producción audiovisual que es muy cara. Y el pasado está ahí, está en un sitio que está húmedo, se ha perdido, están muchas cintas, están anaqueles, tal, etcétera, etcétera. No, ese no es el concepto, debemos de cambiarlo. Cuando nos planteamos un noticiero, todos los que estamos haciendo en este espacio para valorizar los contenidos, estamos buscando los armarios, digitalizándolo, haciendo archivos compartidos en donde todos podemos acceder y en una misma norma que antes solo utilizaban las bibliotecas y ahora con las mismas de la biblioteca, con las mismas de la televisión y con las mismas de la fotografía podemos acceder. Por lo tanto, convergencia y convergencia en metadatos, convergencia
inteligencia en accesibilidad y, por supuesto, en Big Data. Big Data ya vendrá con la informática cuántica. Con la informática cuántica esa será una segunda fase en la cual tendremos que evolucionar. Claro. Y además porque pues no es fácil precisamente organizar todo este material, hay que seguir una metodología como ya bien lo explicabas. Me gustaría, Alejandra, y un poquito al margen de tu comentario, para los jóvenes que nos están escuchando, que muchos de ellos están estudiando periodismo, ya mencionaban ustedes una parte fundamental. ¿Cómo compartimos todo este material? Es decir, son joyas y es importantísimo que se preserven, pero de nada sirven ahí guardadas, de nada sirven en una gran computadora o en un gran espacio cibernético. ¿Cómo un joven que hoy por hoy tal vez esté trabajando en un tema que esté vinculado a Colombia, que esté vinculado a España, cómo se puede solicitar parte de este material y qué material sí se puede compartir y cuál material pues, se reservan el derecho de usarlo? Bueno, ahí hay varios elementos. El primero de ellos, yo quisiera referirme a una de las preguntas planteadas sí, tenemos una pendiente que es el tema del almacenamiento, ¿cuál es la mejor forma? Y yo diría que hoy, hace muy poco la Fundación ha realizado como un estudio de tendencias internacionales en términos del almacenamiento digital. Hemos tenido también oportunidad de participar en los congresos mundiales de archivos fílmicos y de archivos audiovisuales, de televisión y de fílmico, tanto FIAT como FIAF, que son escenarios donde internacionalmente se plantean estos estándares tanto de digitalización como de catalogación del material audiovisual, y hay como tres tendencias, y obviamente en la medida en que se tienen más recursos, pues se pueden combinar más esas tendencias. Digamos que lo que uno ve, por ejemplo, también hoy en Colombia es que existen unos grandes servidores, los canales privados de televisión tienen unos grandes servidores con software de gestión que permite obviamente el traer material de archivo que se necesita para la producción diaria del canal, pero además de eso tienen unas librerías de cintas LTO que tienen el problema de la obsolescencia tecnológica, que pueden quedarse obsoletas muy pronto, pero además de eso tienen material en la nube, y fundamentalmente ese material guardado, almacenado en la nube, lo usan para los productos audiovisuales que tienen más salida comercial. Es decir, los que están vendiendo de manera constante son los que tienen en la nube y que los pueden pedir de la China y que los pueden pedir de donde sea. Digamos que esas son como las tres formas fundamentales que tenemos. Claro, cuando el presupuesto es escaso, pues tener las tres formas es costoso, y obviamente hay que empezar a priorizar, por ejemplo, qué tipo de materiales puede tener uno en la nube. Pero hablábamos también ahora, tras bambalinas, de tener claro cuál es el objetivo institucional. Si mi objetivo es de tráfico y de comercialización y de uso diario, es distinto a si mi objetivo es guardar la memoria audiovisual de un país, claro, que requiere, por supuesto, un almacenamiento profundo, en alta definición, con unos estándares que ocupan más almacenamiento, y ahí entonces yo diría que la mejor solución de almacenamiento para responder a la persona que hizo la pregunta, pues tiene que ver con las condiciones de cada archivo, con su misión, con el presupuesto disponible y con lo que tiene digitalizado. Y ahí entro a la segunda parte que tú has mencionado, y es ¿cómo dar acceso? Lo primero para dar acceso es lograr la digitalización del material que tenemos. Hoy en Colombia yo tengo una cantidad de cintas en 35 milímetros y en Bogotá hay 3 proyectores de 35 milímetros, no hay más. Así que si yo quiero que la gente acceda a ese material, necesariamente lo primero que tengo que hacer es digitalizar. Y obviamente después de digitalizar, pues vienen unos procesos que implican inversiones importantes. Uno, por ejemplo, entra a la página de l'INA en Francia, y cualquier investigador en el mundo o un documentalista puede entrar, consultar la base de datos, ver el material en baja calidad, decirle al INA, a través del mismo sistema, qué parte de ese material le interesa para que esté en alta, pagar vía web. O sea, hay una cantidad de desarrollos que ya existen en el mundo. En América Latina, en la mayoría de los países, no hemos llegado a ese nivel porque ni siquiera tenemos todo nuestro acervo digitalizado. Claro.
Quizás un ejemplo muy bueno de ese trabajo es la Fonoteca de México, que tiene digitalizado casi todo su acervo, pero ahí entramos a un segundo punto que tiene que ver con el acceso, y es el tema de los derechos de autor. Es decir, que de ese material que tenemos es un material frente al cual tenemos derecho. Claro. Y obviamente ahí hay un gran interrogante, porque hay que analizar muy bien el uso de ese material, si el material es propio, si se tiene derecho de uso, si hay un licenciamiento. Exacto. O si ese material llegó al canal, o llegó a la fundación, o llegó a algún lugar, pero los derechos son de terceros. Así que ese es otro tema importante de acceso. Claro. Sí. Hijo, es increíble cómo corre el tiempo. Nos están avisando que estamos entrando ya a la recta final. No sé si ustedes lo han sentido, yo no. Yo tampoco. Vamos rapidísimo, pero bueno, querían hacer algunas observaciones antes de entrar a las conclusiones. Miquel. Sí, no, en el caso del procedimiento, porque la archivística es compleja y hay que simplificarla mucho para esa accesibilidad universal, que es el objetivo final, que en esta fase en la cual estamos, yo creo que pronto vamos a poder estar en ese tipo de dominios. La proveniencia de lo que hay en un archivo, ese material, esos documentos, son de orígenes muy diversos. Hay material de las administraciones públicas, que son públicas desde su nacimiento. Hay materiales que provienen de donaciones, generalmente hay muchas donaciones. Las donaciones hay de varios tipos, hay donaciones sin más y hay donaciones donde los herederos, los familiares, se quedan aún derechos. Depende del tiempo y las normativas de cada una de las naciones. Los derechos de los herederos se depende de unas normativas de otras en función de la territorialidad. Hay fundaciones, hay asociaciones culturales, hay asociaciones privadas, hay archivos privados, hay museos públicos y privados. Si queremos integrar esa diversidad de recursos, hay que trabajar en otro espacio, que es en el de la regulación de esos derechos, en la intermediación, en la contraactuación de eso. Y eso implica, y de hecho, cuando nosotros hacemos ese tesauro de fichas, en el mismo tesauro de fichas sabemos si esto que nos lo pide, y ahora vamos a los usuarios finales. Usuarios finales pueden ser productoras, teledifusoras, investigadores, alumnos que están trabajando un trabajo final de grado, que están investigando cosas, que hasta ahora ese espacio y esa utilidad no está explotada, pero si lo tenemos todo en una ventana, podemos acceder. Cuando yo voy y busco Josep Arnau o Max Hau, que son exiliados españoles que estuvieron acá en México, como muchos más españoles, ¿no?, que vinieron aquí tras la guerra, pues yo tendré que ir, mirar la ficha y enseguida me saldrá UNAM, Filmoteca, allí hay cosas, Biblioteca Nacional de Madrid, allí hay cosas, aquello no tiene derechos, esto tiene derechos, lo otro tal. Es decir, todo eso debe estar en el Thesaurus, y cuando yo pincho en la pantalla, para el público que debe estar abierta, debe resumir todas esas partes. Es complejo, pero de alguna manera es coordinar el conjunto de variables que los hay a nivel de la gestión, administración y jurisprudencia. Claro. Esteban. Yo, como conclusión un poco también de lo que estamos diciendo, a mí me gustaría incidir en un aspecto que es interesante por el contexto en el cual estamos, porque estamos con muchos jóvenes, porque nos están viendo muchos jóvenes, y yo creo que el mensaje debe ser claro. Se ha hablado en diferentes momentos de Telemorfosis, de contar historias. Yo soy periodista, yo cuento historias de la realidad, de lo que está pasando, de nuestro día a día, presente, pasado y, ¿por qué no?, también de cosas que pueden pasar o se apunta que pueden pasar en el futuro. Pero explicamos historias, y esas historias las rescatamos de las redes sociales, que a veces nos ponen en el punto de seguimiento de lo que está pasando, de lo que observamos, de lo que nos cuentan, nos explican, de lo que nosotros vamos cosechando también de la actualidad, pero también en el pasado, y explicar historias de muchas cosas que todavía no se han explicado, no se han dicho, no se han dado con nombres y apellidos. Y eso es un poco lo que debe de servir todo este patrimonio tan impresionante que tenemos, audiovisual, documental, fotografías, que pueden dar mucho de sí, documentos escritos que nos pueden hacer a las nuevas generaciones que vienen, les pueden dar todo un campo de trabajo
todo un campo de experimentación y, sobre todo, hacer sorprendente, hacer nuevo historias de las que quizás no nos han explicado o no se ha explicado todo lo que se tenía que explicar. Claro, pero ¿qué tan fácil o complicado es acceder a ese material? Pienso, por ejemplo, lo comentábamos ya, de un joven que esté trabajando en estos momentos un documental, una historia sobre un hecho en Colombia o un hecho en España. Investigar, hay que investigar. O sea, tú a veces físicamente, porque no tienes más remedio que irte allí, ponerte delante de un monitor y visionar aquel material que se ha podido digitalizar y a veces incluso mirarse las fichas de tal y como se ha documentado todo eso y decir, oye, pues necesito este material, vamos a hacer que esto se digitalice o intentar que esto se digitalice, porque quizás ahí tenemos una joya, algo que no se había descubierto hasta ahora. A nosotros nos pasó aquí en el documental. Unos chavales de un instituto que hicieron su trabajo de final de curso, se fueron a un archivo, al archivo Tarradellas. Ellos sabían que en su escuela había habido una fábrica de guerra y en este archivo encontraron un plano original de esa escuela. Lo compararon con el mapa del colegio actual y vieron por dónde se accedía al refugio de guerra que se construyó, que se sabía que existía, pero nadie había descubierto el acceso a ese refugio 40 años después. Wow, qué entonces, hay muchas cosas que explicar, pero hay que investigar, hay que mirar y navegar y nadar entre ese montón de documentos, pero buscando siempre, claro, que es nuestro objetivo. Alejandra, iniciamos con nuestra etapa de conclusiones. Bueno, yo añadiría a esta conclusión de Esteban que está más de cara a los archivos que tenemos hoy y a los que vamos seguramente a seguir digitalizando hasta que terminemos las unidades que tenemos. Yo haría un llamado de atención a la construcción que estamos haciendo hoy de la memoria, porque a veces me parece que la inmediatez y la rapidez con que se mueve la tecnología en el entorno digital nos hace olvidar el tema de que estamos construyendo ese archivo de mañana. Si lo vemos en nuestra vida cotidiana, yo quisiera saber cuántos de nosotros tenemos guardadas y catalogadas nuestras fotos, por ejemplo. Pero pensándolo a nivel de un estado y de un país, pues eso ya tiene otras dimensiones. Es que estamos aquí tejiendo la historia de mañana. Y si hoy quienes hacemos noticieros o quienes producimos audiovisuales no cuidamos ese almacenamiento digital, pues obviamente, muy seguramente lo que hoy está pasando, mañana lo vamos a perder. Es decir, mi gran pregunta y por supuesto mi gran llamado es a pensar qué van a ver de nuestra historia hoy dentro de 50 años. ¿Qué registros vamos a tener, por ejemplo, de la catástrofe que desafortunadamente acaba de sufrir México, por ejemplo? ¿Qué va a pasar en 50 años? ¿Qué van a tener? ¿Qué van a ver? ¿Qué registros van a ver las nuevas generaciones si nosotros no nos preocupamos por ese almacenamiento digital de lo que se está produciendo hoy audiovisualmente en el mundo, que es, por supuesto, en gran volumen? Muy bien, pues muchísimas gracias. ¿Tenemos tiempo para una conclusión más? Con Miquel, si me indican, por favor. Sí, tenemos tiempo. Miquel, conclusiones. Sí, yo concluiría en un tema importante. Hemos hablado que estamos ante un nuevo escenario y ante un nuevo escenario en las cadenas de producción, en la producción audiovisual habitual, debemos también de cambiar esas pautas, esos retos, ese flujo de trabajo. El flujo de trabajo ha de ser diferente. Si hay alguna cosa que en los últimos proyectos de trabajar formatos transmedia tenemos hoy en día, es que hemos integrado ya redacciones para hacer noticias en podcast, para hacer tal, etcétera, etcétera, televisión, radio, podcast, etcétera, etcétera, para hacer redes sociales, para hacer cosas virales. Pero por otra parte nos queda algo que aún está muy atrasado y es justamente esto.
y es integrar en todos los espacios de la producción también esa ingesta de contenidos. La ingesta nosotros ya en este proyecto que estamos haciendo la estamos planteando desde el origen. Cada uno en su trabajo, el cámara, el editor, hace ese proceso de ingesta. Y toda la cadena de producción tiene después acceso con unos permisos especiales. Por lo tanto, también hay que hacer una integración en esos nuevos perfiles profesionales que trabajan en la producción audiovisual. Alejandra, Esteban, Miquel, muchísimas gracias. Como siempre, un gusto compartir este espacio con ustedes. Nos faltó tiempo de nueva cuenta, ya habrá oportunidad. Muchas gracias. Y sobre todo, gracias a usted que nos siguió a través de las diferentes plataformas, de las televisoras que nos están acompañando totalmente en vivo y, por supuesto, a nuestro auditorio aquí en TV Morfosis. Muchas gracias y hasta la próxima.